Es hora de tomarnos un cafecito con Dios. Buenos días, amados hermanos. Qué alegría esta nueva oportunidad que tengo hoy de compartir un delicioso café con nuestro Señor y con ustedes. Vamos a orar para poner este tiempo en sus manos. Amado Dios y Padre, te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo este tiempo, tomando el control, Señor, de estos minutos que vamos a estar juntos en coinonía compartiendo tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, este cafecito de hoy tiene como título Entumecimiento colectivo. Leyendo un libro me topé con una historia que me hizo pensar en algo de lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país con las protestas y con estos bloqueos. Y puede que esto tenga una explicación con lo que leí en ese libro de algo que sucedió en Vietnam, en la guerra de Estados Unidos libró contra Vietnam. Todos sabemos que fue uno de los peores reveses que ha sufrido los Estados Unidos en una guerra, y es la guerra del Vietnam, que aún todavía no se recupera. Y cuenta esta historia que había un grupo militar de ataque llamado el Grupo Baker, que fue asignado para entrar a un grupo de aldeas conocidas como My Lai, en Vietnam del Sur. Los integrantes de este batallón no habían tenido un entrenamiento militar muy riguroso, no tenían mucha experiencia en batallas, ellos no habían conseguido ningún triunfo y no habían luchado contra el Vietcong en una batalla abierta, y sin embargo habían sufrido bajas, pero bajas debido a otros factores, como a las minas terrestres, como a las trampas engañabobos que existían allí, como al clima, a la mala alimentación, porque de verdad que era un terreno muy difícil para enfrentar las lluvias, había mucha humedad, muchos mosquitos, y además de eso, una falta de sueño. Todo esto se había unido para que muchos integrantes de este batallón habían sido dados de bajas. Entonces, esto y los mantuvo, también los ayudó a tener la mente muy cargada, con muchas cosas, muy preocupados, estresados. Además de eso, unidos a que ellos no reconocían quiénes eran del Vietcong, quiénes eran de Vietnam, porque todos eran igualitos, esas cosas todos se parecen, y además no usaban un uniforme regular. Entonces ellos les costaba reconocer quién era el verdadero enemigo, y sobre todo tampoco conocían las reglas del Tratado de Ginebra, que los civiles había que ser respetados, tanto niños, ancianos, mujeres que no eran combatientes tenían que ser respetados. Entonces, cuando la compañía de soldados entró nerviosamente a esta región de My Lai, no descubrieron ni un solo combatiente, no había nadie que estuviera armado, nadie les disparó, solo había mujeres, niños y ancianos que estaban desarmados. Pero las cosas que sucedieron a partir de ese momento no son todavía muy claras. Nadie puede reproducir qué fue lo que sucedió, cómo fue el orden exacto de los acontecimientos allí. Pero no se puede negar que los trágicos resultados fueron terribles. Se dice que murieron entre 500 y 600 vietnamitas allí. En algunos casos, las tropas se estacionaron frente a la puerta de las cabañas donde estaba la gente, y con sus armas automáticas dispararon sin discriminación, sin pensarlos. Algunos fueron baleados al tratar de huir, de salir de esa situación. Entonces, ni siquiera se sabe cuántos fueron los soldados que estuvieron involucrados en esa situación. Tanta era el caos allí en ese momento. Y tal vez de los 200 soldados que componían esa compañía, quizás no más de 50 fueron los que hayan tirado, los que hayan jalado el gatillo o tirado granadas, pero al menos todos fueron testigos de este hecho trágico, de esta masacre tan terrible.
Entonces se elevaron cargos en contra de todos los hombres, ni siquiera de todos, porque fueron como 200 y solo se elevaron cargos solo contra 25, de los cuales solo llegaron a juicio. Al final solo uno fue que llegó a juicio y fue condenado, aunque muchos fueron culpables, y el pueblo americano no se enteró de esto, solo se enteró muchos años después por una carta que un soldado escribió a varios legisladores, a varios senadores, quizás porque se sentía con la conciencia cargada. No queremos volvernos juez y jurado en esta situación para saber, para medir la culpabilidad, pero sí podemos sacar provecho de esta evaluación de estos hechos que nos pueden ayudar a entender los actos de violencia que se viven en el mundo todavía, y cuando son así en grupo, como lo que se está viviendo en nuestro país, como sobre todo estos jóvenes que cometen actos violentos porque están en grupo. Y lo que pasó en My Lai es una ilustración clásica de lo que un profesional ha denominado entumecimiento psíquico, que ocurre frecuentemente dentro de un grupo que está como anestesiado emocionalmente, en situaciones de donde los sentimientos emocionales son a veces dolorosos, desagradables, y el grupo ayuda a la capacidad de anestesiarlos. De un momento esta capacidad se fortalece grandemente y al encontrarse en un grupo que todos hacen la misma cosa, imitar lo que hace el otro, en vez de pensar claramente lo bueno y lo malo del hecho que está sucediendo. No se enfocan en la situación, sino que repiten la conducta de todo el grupo sin pensarlo, y es muy fácil pasar la responsabilidad al grupo. Es muy fácil decir tal grupo, entonces, porque no hay una responsabilidad individual. Miremos que fue difícil poder enjuiciar a todos los soldados, porque no se sabía quién disparó, quién no disparó. Entonces igual pasa con estas marchas y estas cosas, y igual pasan esas azonadas que se suceden a veces cuando hay grupos que se dejan llevar por la violencia. El individuo abandona su conciencia y la conciencia total del grupo se fragmenta y se diluye de tal manera que casi desaparece. Entonces no hay una conciencia. Entonces lo que es horrible se convierte en algo normal y perdemos nuestro sentido del horror cuando esas cosas suceden en el grupo. Sencillamente cambiamos la frecuencia, nos pasamos a otra frecuencia, y esto explica por qué es tan potencialmente peligroso la presión de otros en los grupos. Es una motivación principal para la experimentación con drogas, con la promiscuidad sexual, o la entrega a algún culto, o a la cooperación que se hace también en esquemas de esos grupos ilegales financieros. Las burlas y los gritos de la mayoría tienen el poder de intimidar la integridad de las personas. Y así como le pasó a estos soldados, con toda seguridad le puede pasar a todas las personas, como usted y como yo. Pienso que esto es lo que ha pasado en estas protestas, porque una vez se trata de encontrar una explicación a estas protestas, por qué tratan de destruir cosas, de acabar con cosas que nos sirven a todos, pero eso es lo que pasa, la presión del grupo. Así que es necesario que nos pongamos en guardia, que llegado el momento podamos pensar independientemente, pensar bíblicamente. Haz todo lo posible para seguir tu cabeza en lugar de tus emociones, porque cuando estamos en grupo nos dejamos llevar por las emociones. Miren, un ejemplo muy sencillo. Yo les contaba el otro día a los pastores que cuando me fui a vacunar, como había un grupo que gritaba a otros, fuera, échelo a la calle, sáquenlo. Yo me uní también a ese grupo a gritar lo mismo, sáquenlo, ¿Por qué? Porque es la presión del grupo, estamos allí en grupo, nadie se da cuenta quién grita y quién no grita. Entonces, con un ejemplo tan sencillo como ese podemos llegar
hacer cosas mucho más graves. Así que no le sigamos el paso a estos grupos. Pensemos antes de hacer si lo que vamos a decir, lo que vamos a gritar, lo que vamos a ejecutar está bien o está mal. Hay que pensar bíblicamente. Si no logramos hacerlo, perderemos el compás ético en algún punto entre el deseo de ser aceptado y el deseo de hacer lo correcto, porque muchas veces para ser aceptados en el grupo hacemos lo que otros hacen, lo que nos indica, para no ser rechazados del grupo, para que no nos digan mojigato, para que no nos digan bobo o boba. Entonces, pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:33 nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, ojo, el entumecimiento colectivo puede terminar casi indefinidamente como algo en un esquema malvado, en algo sin conciencia. Así que si no pensamos individualmente, podemos pasar a un suicidio colectivo. Miremos lo que sucedió, tenemos muchos ejemplos. Allá en Estados Unidos, en Jonestown, un holocausto que hubo grande, de que se envenenaron un grupo de personas. O pensemos en el holocausto, o pensemos en la Inquisición, cómo acusaban unos a otros para que fuesen muertos. O no vayamos muy lejos, recordemos a nuestro Señor Jesucristo, aquel grupo que gritaba: crucifícale, crucifícale, y muchos no sabían por qué. Quizás muchos ni sabían por qué, pero gritaban igual, y todos se unieron a ese grito. En este mundo que pasa veloz, en un mundo que es impersonal, en el cual nos sentimos más un número que una persona, es fácil creer que nuestra relación vertical es semejante, y no es semejante. Todos tenemos una relación vertical con Dios diferente. Entonces, nosotros somos caras sin nombre, pero ante Dios somos gentes que son conocidos, tenemos identidad, somos conocidos ante Dios, somos gente que Dios nos reconoce en medio de un grupo, en medio de una multitud. Nuestro Padre Celestial sí nos reconoce, y a veces por eso nos sentimos solos y nos metemos a hacer actividades inútiles, sin sentido. Pero la palabra de Dios nos da una identidad y nos asegura y nos promete que nuestra vida tiene orden, que nuestra vida tiene razón, que nuestra vida tiene propósito. Así que creámosle a la palabra, vivamos con esa confianza reconfortante que Dios sabe lo que yo estoy haciendo. Dios me conoce y Dios sabe a dónde voy, Dios sabe con quién estoy y Dios sabe lo que estoy haciendo. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre amado, precioso Dios, te bendigo, Señor, en esta mañana, Dios del cielo. Te doy gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir, Señor, estas vivencias, Padre, con mis hermanos, Dios del cielo, y que de ellas podamos sacar enseñanzas profundas que nos ayuden a seguir creciendo, Dios de la gloria, y que nadie pueda engañarnos. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, sigamos disfrutando este delicioso café y nos veremos pronto en un nuevo cafecito.